Buenos días, Nicole. Vamos a esperar un momento que terminen de ingresar. Ya entró Raúl, ya está Nicole. Vamos a darle un minuto que ingrese. Me parece que falta alguien más que está tratando de conectarse. Vamos a esperar todos un minutito, ¿ya? Bien, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Espero que puedan ver en su pantalla la separata que vamos a trabajar el día de hoy, que es clasificación de la materia. Nosotros sabemos de que materia es todo aquello que nos rodea, todo lo que existe se llama materia. Ahora, la materia nosotros la podemos clasificar en cuerpo físico o energía. Ahora, los cuerpos físicos obviamente son todos los que son palpables o los que tenemos nosotros la capacidad de sentirlo, verlo, observarlo, olerlo. Son todos aquellos cuerpos, incluyendo un cuerpo físico, también es el aire, es el agua. Todos ellos son cuerpos físicos. La energía, estamos hablando justamente de la luz, el calor, la electricidad, todo ese tipo de energía es una parte separada de la materia. Ahora, la cuestión está aquí. El cuerpo físico se clasifica como sustancia y mezcla. Las sustancias pueden ser simples o compuestas y las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Vamos a trabajarlas, estas cuatro principalmente, la clasificación de sustancia y la clasificación de mezcla. Ahora, la clasificación primero, cuando estamos hablando de sustancias, empecemos por una sustancia simple. Es decir, una sustancia simple está formada por átomos de un mismo elemento. Son las mismas unidades químicas. Es decir, a ver, permítanme un segundito, voy a compartirles otra imagen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, está. Bien, como pueden ver, ¿no? Estábamos hablando de las sustancias simples, sabemos de que están formadas por átomos de un mismo elemento. Es decir, cuando hablamos de átomos de un mismo elemento, estamos hablando de todos los elementos que están aquí, en esa tabla periódica. Probablemente ya la han visto anteriormente. La tabla periódica te presenta los elementos de los que está compuesta la materia. Ahora, cuando hablamos de sustancias simples, estamos hablando de todos los que están aquí. Es más, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, O2, por ejemplo. O2 es oxígeno, oxígeno es O, pero también puedes calcular O2 como una sustancia simple. Puedes calcular el boro, también si le pones 2, 3, 4, también seguiría siendo boro, así que es una sustancia simple solamente que con más cantidad. Entonces, estas son las sustancias simples, las que pueden ver a continuación. Luego de ello, tenemos, ¿no? Claro que se pueden ver justamente con su símbolo, ¿no? Con su respectivo símbolo. Ahora, vamos a ver las sustancias compuestas. Seguimos hablando de sustancias. Anteriormente vimos la sustancia simple, pero ahora la sustancia compuesta. Nosotros mencionamos que la sustancia compuesta resulta de combinaciones de dos o más elementos diferentes. Ahora, la cuestión con la sustancia compuesta es que la sustancia compuesta tú la puedes separar. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, aquí el agua, sabemos que podemos ver aquí que es H2O. Si tú separas las dos moléculas de hidrógeno y separas el oxígeno, tú las separas, puedes, mejor dicho, separarlas y volver al principio como estaba. Es decir, separas el hidrógeno por aquí, separas el oxígeno por aquí, y este sería oxígeno y este sería hidrógeno. Es decir, las puedes separar
y nuevamente adquiere su propiedad de hidrógeno y adquiere su propiedad de oxígeno. Cuando las unes se llama sustancia compuesta, es decir, agua. Entonces tú estas fórmulas que están aquí, que se denominan justamente con, con estas fórmulas químicas, los compuestos también son también llamadas compuestos simplemente. Ahora, como les digo, ¿no? Puedes separarlos y puedes unirlos, te va a salir exactamente lo mismo. Luego tenemos las mezclas. La mezcla se denomina así porque es una materia impura. Es decir, en pocas palabras, que lo mezcla, lo puedes unir estas cantidades, pero no se representan de modo simbólico. Tú los unes y te van a dar una sustancia completamente diferente. Ahora, la mezcla puede ser homogénea o puede ser heterogénea. En el caso de las homogéneas se denomina también soluciones, por la afinidad que existen entre sus componentes. Por lo tanto, formar un sistema de una sola fase. A simple vista no se pueden diferenciar sus componentes. Aquí, por ejemplo, tenemos el agua oxigenada, tenemos el vinagre, tenemos el vino. Como vemos, todos estos de acá parecen una sustancia única, pero es justamente la unión de diferentes compuestos. Ahora, como vemos, por ejemplo, el acero resulta de combinar hierro con carbono y el bronce es del estaño con el cobre. Entonces, como ven, podemos unirlas. Luego tenemos la mezcla heterogénea para finalizar y sabemos de que son aquellos cuerpos que no presentan afinidad entre sus componentes, por lo tanto, forman dos o más fases que se distinguen a simple vista. Entonces, mira, aquí tú los unes, pero se notan las diferenciadas. Por ejemplo, si tú colocas, por ejemplo, un hielo en agua, tú puedes tranquilamente darte cuenta cuál es el hielo y cuál es el agua. Si tú colocas por ejemplo, en esta botella que está aquí, yo coloco agua y coloco un ají, el agua con el ají no se mezclan, sigue permaneciendo a una parte el agua y la otra parte el ají. Entonces, se pueden observar justamente sus cambios. Ahora, los estados físicos de la materia, ya les había comentado en la clase anterior de que, bueno, para primaria sí se les dice que son 3 estados, pero ustedes que ya están en secundaria deben aprender que la materia tiene 4 estados, que es el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. Ya son los 4 estados de la materia. En el caso del estado, en el caso del estado sólido, sus partículas poseen movimiento vibratorio. En el caso del estado líquido, las partículas vibran y resbalan unas sobre otras. Y en el caso del estado gaseosa, las moléculas están separadas. En el caso del estado plasmático, estamos hablando de gas ionizado a altas temperaturas. El ejemplo más claro de ellos son las estrellas o el sol. ¿Ya? Entonces tendremos que tener en cuenta que son 4 los estados de la materia. Bien, ya sabemos que para pasar del estado sólido al gas, lo hacemos por sublimación. Es decir, el sólido primero tiene que pasar al líquido y el líquido recién pasa a gas. Y cuando queremos hacerlo de gas a sólido, tenemos que hacer una sublimación inversa. Es decir, primero tenemos que licuar el gas, luego tenemos que solidificarlo y después recién se va a pasar a sólido. Bien, vamos a resolver entonces nuestra separata que está en la parte inferior. Vamos a resolver el ejercicio número 2. Aquí la pregunta 1 dice, ¿no? ¿Qué especie de materia es aquella que está formada por un mismo tipo de átomos? Es decir, es homogénea e imposible de descomponer por medios químicos. Estamos hablando, la especie de materia que está formada por un mismo tipo de átomos imposible de descomponer se denomina elemento o sustancia simple. Ahora, aquí en la pregunta 2 dice, en relación a las sustancias, oxígeno molecular A2 y fósforo blanco P4, ¿es correcto? ¿Son compuestos químicos, son mezclas heterogéneas o están formados por átomos iguales? ¿Cuál sería la solución aquí? A ver, ¿algún voluntario para no dejar tarea? El O2, estamos hablando oxígeno molecular y fósforo blanco, P4, ¿no? Entonces, estamos hablando oxígeno molecular solamente tiene O nada más, y el fósforo blanco solo tiene P. Le colocamos un número al costado para justamente darle una masa distinta, pero fósforo P4 sigue siendo fósforo, sigue siendo P. Entonces, están formados por átomos iguales, es decir, son sustancias simples. Entonces, aquí vamos a colocar como respuesta, están formados por átomos iguales. La tercera dice, ¿qué especie de materia está formada por dos o más fases? Debido a que no presentan afinidad entre sus componentes. Sabemos además que sus componentes se separan por medios físicos. ¿Cuál sería? La que está formada por dos o más fases, obviamente tiene que ser una mezcla, pero ¿cuál sería? ¿Mezcla homogénea o mezcla heterogénea? Porque se separan por medios físicos, así como está acá, ¿ves? ¿Heterogénea? Dígame. ¿Heterogénea?
Así es, esta es mezcla heterogénea, correcto, así es. Vamos a colocarla acá. A ver, un segundo, vamos a colocarla aquí. Mezcla heterogénea. Luego en la pregunta número 4 dice, en relación a las especies agua de mar y agua oxigenada, ¿qué enunciados son correctos? Se encuentran en estado sólido y líquido. Puede ser, también el agua de mar y el agua oxigenada puede estar en estado sólido o en estado líquido. Eh, ¿Son mezclas homogéneas o a simple vista no se diferencia sus componentes? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Se encuentra en estado sólido o líquido. Que yo sepa, el agua de mar no puede estar en estado sólido, solamente está en estado líquido. Así que no podría ser la pregunta, no podría ser la alternativa uno. Ahora, aparte te dice que son mezclas homogéneas. Ahora, mezclas homogéneas quiere decir de que están unidos con otros elementos que son muy similares. La otra dice, a simple vista no se diferencia sus componentes. ¿Cuál podría ser? En el agua de mar, si tú sacas el agua de mar, si tú agarras una taza de agua de mar, puedes distinguir los componentes del agua del mar, puedes observar el hidrógeno, puedes observar el oxígeno, o en el agua oxigenada, que es OH, puedes diferenciar el oxígeno y el hidrógeno. No se puede diferenciar, está muy similar. Entonces será a simple vista, es decir, la 3, a simple vista, voy a colocar a simple vista, no se diferencian sus componentes. Ahí está. La pregunta número 3 dice, ¿qué alternativas presentan solamente sustancias simples? Jarabe y ozono, aire y alcohol, agua y petróleo, sal y vinagre o fósforo y azufre. A ver, ¿algún héroe? ¿Cuáles serían sustancias simples? Solo simples nada más. ¿Cuál sería una sustancia simple? Recuerda, las sustancias simples son las que están aquí. Estas son las sustancias simples. Solo estas. Ahora, las sustancias simples, ¿cuál sería? Jarabe, aire, agua, sal, fósforo. ¿Cuál sería? Agua y petróleo. Agua y petróleo no. El agua está conformada. El agua no la encontramos aquí. Aquí no está el agua. Sustancias simples son solamente estas que están aquí en la tabla periódica. Solamente los que están aquí son sustancias simples. Entonces, ¿cuál de ellos que está aquí la encontraré en la tabla periódica? Fósforo y azufre. Exacto. Fósforo y azufre lo encontramos en la tabla periódica. Entonces, esta es fósforo y azufre. Aquí sigue, dice, ¿cómo se clasifican las sustancias? Las sustancias se clasifican en simples o compuestas. Ahora, ¿cómo se clasifican las mezclas? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Un héroe? ¿Cómo se clasificarán las mezclas? Se clasifican en dos las mezclas. ¿Cuáles son? Tenemos la mezcla homogénea. ¿Y la otra cuál es? Y mezcla heterogénea. ¿Ya? A ver, heterogénea. Ay, me pasé. Ahí está. Mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Muy bien, pasemos a la que sigue. Dice, ¿cómo se denomina a la especie material que resulta de combinar dos o más elementos diferentes? ¿Cómo se denomina a esa especie material? ¿Cómo se le denomina? ¿Qué nombre le das tú cuando combinas dos o más elementos diferentes? ¿Cómo se llama eso? ¿Sustancia o mezcla? Cuando tú combinas dos o más elementos diferentes, se llama, ¿cómo se llama? ¿Sustancia o mezcla? Aquí está, mira. Mezcla. Eh, claro, pero aquí, claro, también se puede decir una mezcla, pero la diferencia es que la mezcla, claro, aquí la mezcla, nosotros, aquí está, ¿ves? Se denomina la materia impura. ¿Me dejo entender? Es materia impura que resulta de la unión física de dos o más sustancias. Su composición es variable y cada componente conserva su identidad. No se representa de manera simbólica. Aquí aparte lo que me dice es, en la pregunta que está aquí, en la pregunta que está acá abajo, me dice, ¿cómo se denomina a la especie material que resulta de combinar dos o más elementos diferentes? Entonces, cuando nosotros combinamos dos o más elementos diferentes, aquí está, ¿puede ver? Sustancia compuesta. Esto de acá es cuando utilizas dos elementos diferentes. Sustancia compuesta. Entonces le vamos a colocar aquí. A ver, aquí le vamos a colocar en nuestra separata.
Vamos a colocar sustancia compuesta. Yo entiendo que de repente el nombrecito puede parecer, pero... A ver, primero le voy a poner sustancia compuesta. ¿Cómo tú diferencias entonces una sustancia compuesta de una mezcla? ¿Cómo tú diferencias una sustancia compuesta? Porque una sustancia compuesta, tú estás uniendo 2 o más cosas diferentes. Y en mezcla homogénea, también estás mezclando 2 elementos diferentes. La diferencia es que una sustancia compuesta estamos hablando de modo simbólico. Aquí, ¿ves? Tienes fórmula molecular o tienes unidad de fórmula. En cambio, en la mezcla homogénea, tú vas a mezclar 2 cosas que tienen afinidad, por lo tanto forman un sistema de una sola fase, es decir, no se pueden diferenciar. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos más claros de ello? Por ejemplo, sería el agua oxigenada, el vino, la vinagre, justamente porque o sea, pasan a ser una forma completamente distinta. Ya es muy difícil separarlas a nivel químico, o a nivel físico o a nivel químico, ya es un poco difícil separarlas. Si tú tienes el vinagre y quieres separarlo, todos sus elementos, necesitarías un proceso químico muy complejo para separarlo. En cambio, en una sustancia compuesta como la que ves aquí, en esa sustancia compuesta tú puedes separar los elementos. Puedes separar los elementos muy fácilmente con química. Pero en el otro, en mezcla compuesta, sí es un poco más complicado. Ahora, ¿qué entiendes por mezcla homogénea? Mezcla homogénea, lo que viene a ser, es la unión de 2 o más elementos que, vamos a colocar, que tienen afinidad. Punto. Además, son, además, es difícil observar sus componentes. Ahí está. Observar sus componentes. Luego tenemos la 10. ¿Qué entiendes por elemento? A ver, ¿algún voluntario, alguien que me pueda ayudar con esta pregunta? ¿Qué entiendes por elemento? Elemento, primero que nada, son, como les dije, ¿no? Los elementos son estos que están aquí. Estos son los elementos. Un elemento, lo que es un componente básico, un componente elemental o básico, un componente elemental de la materia. Eso sea, la forma más básica de materia es el elemento de la tabla periódica. Es lo más básico. Ya no se puede descomponer eso porque está clasificado según sus características. Ahora, aquí se escribe verdadero y falso. CO2 es sustancia compuesta, eso es correcto. El P4 es una sustancia simple, es también verdadero. H2O es una sustancia simple, eso es falso. El H2O viene a ser una sustancia compuesta, eso es falso. Luego tengo agua salada, es mezcla heterogénea, eso también es falso. Bien, pasemos al que sigue, a ver. Escribe verdadero o falso según corresponda. ¿El estado sólido tiene forma y volumen variable? ¿Eso es correcto o falso? ¿El estado sólido tendrá forma y volumen variable? ¿Es correcto o falso? Eso es verdadero. Luego tengo, ¿el estado líquido tiene forma y volumen definido? El estado líquido tiene forma y volumen definido. ¿Eso es correcto o falso? Falso. Eso es falso. El estado líquido no tiene una forma, ni tiene un volumen definido. El estado líquido, si agarro esta taza de café que tengo a mi lado y la tiro por el suelo, su forma va a ser diferente. Entonces, esto de aquí es falso. Y por último, ¿el estado gaseoso tiene forma definida? Eso también es falso. Falso. Eso es falso, no tiene forma definida. Entonces mi resolución sería verdadero, falso, falso. No tiene, falso. Así es, no tiene. Ahora vamos a ver la pregunta número 13, que dice, ¿cómo se denomina al paso de estado sólido al líquido? Aquí nos dice, cuando quieres... dime. ¿De estado Fusión. sólido? Cuando quieres pasar de estado sólido a líquido, exacto, se llama fusión. Ahora, ¿cómo se denomina al paso de estado líquido a gaseoso? Cuando tienes un líquido y lo vuelves aire, ¿cómo se llama eso? Evaporación. Evaporación, exactamente, evaporación. Ahora, ¿cómo se denomina al paso de estado líquido a estado sólido? Solidificación.
Así es, del estado líquido al estado sólido, como ven aquí, aquí está, del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. Excelente, muy bien. Solidificación. Ahí está. Entonces, estas serían, ¿no?, las preguntas que hemos desarrollado. El día de hoy van a enviarme, ¿no?, una foto de esta hoja de aquí con sus respectivas respuestas. Van a enviarme una fotografía de esta hojita que está aquí. Y lo que van a hacer luego es, lo que vamos a hacer luego de esta hoja, vamos a adicionarle una tarea. Es decir, me van a enviar una foto de esta separata, de la última, en la que han puesto sus respuestas y le van a colocar una tarea también. Yo sé que muchos de ustedes dirán, profe, tarea, sí, pero si hubieran participado un poquito más, ustedes saben que yo no dejo tarea. Pero igual tampoco les voy a dejar algo muy extenso, les voy a dejar algo corto. La tarea va a ser la siguiente. La tarea vas a graficar una mezcla heterogénea. Vas a graficar una mezcla heterogénea. Ya sabes que una mezcla heterogénea es cuando tú colocas dos componentes, colocas dos elementos o dos componentes en un solo recipiente y ambos se ven de la misma forma, como vimos el ejemplo del agua con hielo, por ejemplo. Tú puedes observar el agua y puedes observar el hielo. O si coloco, por ejemplo, de repente coloco tal vez un pedazo de pan, coloco un pedazo de pan en una olla que tiene agua, el pan se puede observar y el agua se puede observar también por separado. Entonces, una mezcla heterogénea, por ejemplo, sería, por ejemplo, una sopita. En la sopita las verduritas están ahí y tú puedes diferenciar las verduritas justamente con la sopa, con el líquido que está ahí dentro. Entonces, ustedes van a hacer un gráfico de una mezcla heterogénea. ¿Queda claro eso? ¿Alguna duda con la mezcla heterogénea? ¿Hay alguien que no haya entendido algo de la clase del día de hoy? Bien, un último detalle antes de terminar la clase del día de hoy. El día de ayer yo les dije que se conecten en la tarde, pero es que había tenido problemas de luz en la mañana y por eso es que yo les dije para la tarde. Pero cuando les dije para que se pasen a la tarde, nuevamente se volvió a ir la luz y recién han reconectado hoy día. Entonces, la clase que nos iba a tocar esta semana, que nos iba a tocar ayer, lo vamos a desarrollar en su misma hora de clase de la próxima semana. ¿Queda claro? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, esa separata de la clase del día de ayer, esa separata ténganla a la mano, porque la vamos a resolver la próxima clase que nos toca. En horario de clase lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer fuera de hora. Ya, lo vamos a hacer en su respectivo horario de clases. Entonces, las disculpas del caso porque no me puedo conectar el día de ayer, pero hay otro detalle que quería mencionarles. Ahorita solamente me ha marcado su asistencia, solamente Gonzalo Huanca, el resto no me ha marcado su asistencia. Ya, marquen su asistencia en el formulario, no se vayan a olvidar, por favor, jóvenes. Bien, eso sería todo. Entonces, lo que vamos a desarrollar el día de hoy. No se olviden, por favor, de enviar una fotografía de la última hoja más la tarea, ¿ya? La tarea está aquí, graficar una mezcla heterogénea libre, completamente libre. Pueden hacer cualquier tipo de gráfico. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por su atención y les deseo una bonita mañana. Que tengan muy buenos días a todos, chicos, y en breve les voy a colocar el video. Pueden desconectarse, chicos. Hasta luego. Chao. Ya, nos vemos, chicos. Hasta luego. Que tengan buen día.
Profesor, se me había ido el internet.